Pueden ver allí la lámina. Sí, profe, la veo. Ok. Perfecto. Entonces, vean aquí tenemos un circuito, ¿verdad? El circuito es este que le estoy mostrando aquí. Este es un circuito inductivo básico, ¿verdad? Tiene una fuente de poder, una resistencia, una bobina y un switch. ¿Ok? Aquí esta fuente de poder la estamos llamando E y no B, como están acostumbrados ustedes a verla, porque esto ya representa una fuerza electromotriz. ¿Okay? Entonces, la fuerza electromotriz es la fuerza que crea una fuente en un circuito para producir corriente. ¿Okay? Y aquí en este caso es inducida porque tenemos un elemento en este circuito nuevo que es una bobina o un inductor que va a crear algunas características sobre este circuito que posee también una resistencia. Entonces, tenemos el circuito, ¿verdad? Vamos a proceder a cerrar esta llave que está aquí y dejamos el circuito cerrado. Aquí vamos a trabajar con los voltajes y las corrientes en relación al tiempo, ¿ok? Para este ejercicio me permití utilizar el cálculo matemático porque es necesario verlo aquí desde ese punto de vista, desde el cálculo. Yo sé que ustedes creo que están en el segundo semestre, ya la parte de matemática que vamos a ver más adelante la habrán visto. Son cálculos sencillos, tienen que ver con derivadas integrales, pero de las más sencillas, no es como las de Gauss, que son un poquito más complejas, estas son más sencillas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tenemos un circuito, el circuito lo cerramos, ¿verdad? En el momento que lo cerramos, comienza el tiempo para el flujo de la corriente, ¿ok? El tiempo inicial, que es igual a 0. En el momento que fluye la corriente. En este tiempo 0 no es que ha fluido toda la corriente del circuito o llega a la corriente máxima. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a calcular aquí. El flujo de la corriente cuando T es igual a 0, pero sin llegar a la corriente máxima. Entonces dice aquí que la corriente aumenta a medida que aumenta el tiempo. ¿Okay? Tiempo siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, para empezar a resolver este circuito, lo primero que tenemos que hacer es aplicar una técnica que ya la conocemos, ya la hemos visto, ¿verdad? Si tenemos un circuito cerrado, de malla cerrada, ¿qué vamos a aplicar allí para resolver? El circuito tiene una resistencia, tiene una fuente. Vamos a aplicar Kirchhoff, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos aquí obtener la corriente. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de los voltajes, para luego obtener el cálculo de la corriente que estamos necesitando, que nos están pidiendo. ¿Okay? Entonces, aplicando ley de Kirchhoff, nos queda que tengo aquí mi fuente de poder, que la llamamos E. Esta es la épsilon.
representa la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, el voltaje, caída de tensión, diferencia de potencial, todo eso es voltio. Entonces, tenemos nuestra fuerza electromotriz, que es el voltaje que atraviesa todo el circuito, ¿verdad? Después pasamos por la bobina. En la bobina se genera otra inducción, pero que no es la misma inducción que se genera en todo el circuito. Aquí la bobina tiene una inducción interna en el momento en que fluye la corriente, ¿verdad? Esa inducción la llamamos fuerza electromotriz inducida y la representamos con E sub L. ¿Ok? Después seguimos pasando y llegamos a nuestra resistencia. Como estamos, la corriente va de menos a más y estamos viajando de más a menos, entonces colocamos aquí menos, ¿verdad? La corriente que atraviesa R por el valor de la resistencia. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Aquí estamos aplicando lo que llaman la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, no sé si ya han hecho ya parte del trabajo, pero en el trabajo tenían que buscar las fórmulas de inducción, y una de las fórmulas es que una fuente electromotriz inducida, ¿verdad?, es igual a menos L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta L que está aquí, ¿verdad?, va con el signo menos porque la fuerza electromotriz que se induce en esta bobina, ¿ok?, hace que la corriente lo pone un paso a la corriente, ¿ok? Pero la que está en la bobina nada más, no en el circuito, la que está en la bobina. Por eso es que la fuerza electromotriz en la bobina es negativa. Entonces, vamos a despejar aquí. Ok. Tenemos que la fuerza electromotriz menos perdón. Dijimos aquí que L era igual a menos L sobre DI sobre DT. Entonces aquí volvemos a escribir la fórmula de la ley de Kirchhoff, pero vamos a reemplazar L por este valor. ¿Ok? Y aquí está. Entonces ahora sí, aquí vamos a despejar, como esto es un circuito, perdón, esto es una ecuación diferencial, ¿verdad? Donde tenemos aquí una derivada. Vamos a despejar esta derivada que está aquí y nos queda que la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a la fuerza electromotriz menos I por R, que es la diferencia de potencial que se genera aquí en la resistencia R, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos cambio de variable, que es una de las propiedades de la derivada, donde vamos a colocar de su I donde se encuentra la corriente, y de T, en este caso como no hay tiempo aquí, lo dejamos con la bobina. Entonces, al hacer cambio de derivadas, nos queda que de su I sobre E menos IR, ¿ok? Esta de su I pasa de este lado de la ecuación. De su I E menos IR está multiplicando, pasa dividiendo, es igual a dt, que cambia hacia el otro lado de la ecuación, que está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, y la inductancia, que está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda esta ecuación.
de su I sobre la fuerza electromotriz menos la diferencia de potencial es igual a la derivada del tiempo sobre la inductancia. Para calcular esta ecuación, que tiene ya derivadas en ambos lados de la expresión, vamos a integrar. Vamos a aplicar una integral sencilla con límites de con sus límites, ¿ok? Entonces, para resolver esta ecuación debemos integrar. ¿Qué vamos a integrar? Vamos a integrar d con respecto al tiempo sobre L, ¿verdad? Y el límite de integración va a ser desde 0 al t, que es t, es el tiempo de referencia, ¿ok? Y que es 0 es el tiempo inicial. De 0 a t. Aquí le vamos a colocar a este de su t un apóstrofe para diferenciarlo del tiempo del límite de integración, ¿ok? Este es el tiempo de la derivada y este es el tiempo del límite de integración. Son dos elementos diferentes. Es igual a la integrada de 0 a i, ¿ok? Donde de delta de la derivada de i prima, esta es la corriente que pasa por el circuito, esta es una corriente de referencia, sobre la fuerza electromotriz menos I su prima, que es la I que pasa por el circuito, por la resistencia. ¿Okay? Estamos integrando estos dos elementos que están aquí. Entonces, hasta aquí una pregunta. Algo que no hayan entendido. No hemos empezado a hacer cálculo, lo que estamos analizando el circuito. ¿Preguntas, dudas? No, profe, entendiendo. ¿Ah? ¿Sí vas entendiendo? Yo sí. Ok. No se vayan a asustar por la integral. O sea, estas son integrales sencillas. Yo creo que ustedes ya han visto, ustedes están viendo ya matemática 2. En matemática 2 se ven este tipo de integrales. Vamos a esperar qué dice Ludo Ortega. Lo que pasa es que, bueno, ya cuando uno está estudiando física, perfecto. Cuando uno estudia física a nivel de bachillerato, las fórmulas están dadas. Cuando ya pasamos a nivel universitario, en física muchas veces, y no solamente en física, en otras materias, nos piden buscar esa fórmula. Y eso es lo que estamos haciendo, buscar la fórmula de la corriente. Para después aplicarla con los valores que nos dé el circuito. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos entonces, nos dio estas ecuaciones integrales, ¿okay? En la tabla de integrales, no se los puse aquí, pero déjame buscar aquí ajá. En la tabla de integrales hay una integral que dice que la integral de su u sobre u más o menos b es igual al logaritmo natural de u más o menos b. ¿Okay? Entonces, a partir de esta integral, ya mediante la tabla de integrales, ya podemos tener resuelta esa integral. Pero ¿qué es lo que pasa? La tabla nos dice que es la du, en este caso es di prima,
sobre U, la variable sin la derivada, más o menos B. Aquí resulta que tenemos la derivada de I' y abajo tenemos I' sola sin derivar, pero la tenemos con la resistencia. Entonces necesitamos tener esta I' sola, y aquí volvemos a aplicar un elemento matemático, ¿verdad?, para sacar esa resistencia de allí. Entonces aplicamos factor común R. Sí. Esto sí se lo puse aquí paso a paso para que lo vean y no se pierdan. Entonces venimos aquí abajo. Delta, me acuerdo con el delta. Derivada de T' sobre inductancia es igual a la integral de 0 a I. Entonces, como voy a aplicar aquí factor común R, y R está dividiendo, yo voy a multiplicar 1 sobre R negativo, porque es menos IR, en cada miembro de la ecuación. O sea, es decir, voy a multiplicar a DI por menos 1 sobre R y voy a multiplicar a esta expresión E menos I por R por 1 sobre R. Y realizando la integral, menos 1 sobre R es una constante y sale de la integral. Y aquí la vemos. ¿Ok? Menos 1 sobre R sale de la integral. En el denominador, ¿ok?, nos queda, multiplico menos 1 sobre R por E y me queda menos E sobre R. Y multiplico 1 sobre R por IR. Entonces, esta R con esta R se va. ¿Okay? Y me queda aquí en el denominador menos E sobre R más I'. Aquí aplicando matemática sencilla. Entonces me queda esta integral de esta forma. ¿Okay? Y ahora sí, esta integral se parece mucho a la tabla de integrales y ya puedo aplicar la propiedad que les hablé anteriormente, que dice que delta U sobre U más B es igual al logaritmo neperiano de U más o menos B. Entonces, bajo otra vez aquí la integral de 0 a T de la derivada de T' sobre la inductancia es igual a menos 1 sobre R, ¿verdad?, por la integral de 0 a I de la derivada de I' sobre la fuerza electromotriz entre la resistencia negativa más I'. Entonces, como dijimos que esta derivada es igual al logaritmo neperiano, al logaritmo natural de esta expresión que está aquí adentro, nos queda, ya evaluando las integrales, que T' sobre L, ¿verdad?, evaluándola de 0 a T es igual a menos 1 sobre R, ¿verdad?, por el logaritmo natural de esta expresión que está aquí, ¿verdad? Otro chico. Ajá. De esta expresión que está aquí, lo único que hice yo fue cambiar cambiar los elementos, ¿ok? Como el primero es negativo y el segundo es positivo, uno siempre trabaja con el primero positivo. ¿Okay? Entonces puse I de primero, que es positivo, y después puse menos E sobre E. Hice ahí una propiedad asociativa. Evaluado de 0 a I. Aquí estoy aplicando mi evaluación. O sea, voy a, cada uno de los límites lo voy a cambiar por T.
Entonces aquí me queda t sobre L menos, primero esta t que está aquí, t sobre L, después viene el 0 menos 0 sobre L, es igual. Ahora hago esta evaluación. Es igual a menos 1 sobre R por el logaritmo neperiano, por logaritmo natural, de I menos, esta I prima la sustituyo por esta I menos E sobre R, menos el logaritmo natural, esta I la sustituyo por este 0, 0 menos la fuerza electromotriz sobre R. Entonces, aquí esto me queda T sobre L, porque esto vale 0. Es igual, aquí aplico propiedades de los logaritmos. ¿Verdad? Cuando tengo la resta de dos logaritmos, eso es igual a la división del primer miembro entre el segundo. Entonces, es igual a menos 1 sobre R por el logaritmo natural de I menos ER entre menos ER. Ya estamos sustituyendo este 0. Entonces aquí, para dejar solamente a este logaritmo, esta menos IR la pasamos del otro lado de la igualdad. La R que está dividiendo pasa multiplicando, ¿verdad? Y la L, en este caso, se queda igual. Entonces nos queda aquí que menos R por T sobre L es igual al logaritmo natural de esta expresión que está aquí. Y ya para finalizar este cálculo, nos queda que menos RT sobre L es igual al logaritmo neperiano de menos I por R sobre la fuerza electromotriz más 1. Pero aquí todavía este logaritmo neperiano me está molestando, lo necesito sacar de allí. Entonces, ¿qué hago? Para eliminar ese logaritmo natural o neperiano tengo que utilizar exponencial. Entonces voy a utilizar exponencial del lado izquierdo y exponencial del lado derecho. En el lado izquierdo, aplicando exponenciales, me queda que el exponencial de menos este valor que está aquí pasa a ser el exponente del exponencial, que queda E o el número de Euler elevado a la menos RT sobre L. Es esto que está aquí. Es igual el exponencial de un logaritmo natural es igual a 1, entonces nos queda que esto es igual a menos I por R sobre E más 1. Entonces, sigo aplicando, sigo descomponiendo mi fórmula. Está, como necesito calcular, o sea, buscar la ecuación de la corriente, ¿verdad? ¿Dónde está mi corriente? Aquí está, en este elemento. Entonces, despejo I por R sobre E y digo que I por R sobre E es igual a 1, que queda así tal cual, menos este número de Euler, este exponencial, pasa del lado derecho con signo contrario. Aquí está positivo, aquí pasa negativo, ¿verdad? Menos E a la menos RT sobre L. Y ya resolviendo, despejando la I, que es la que quiero, que es la corriente, y o corriente en función del tiempo, es igual a cuando despejé la I de R sobre E, la E que estaba multiplicando, la E que estaba dividiendo pasó multiplicando, la R pasó dividiendo, ¿verdad? Por
1 menos E a la menos RT sobre L. Y esto que está aquí es la ecuación de la corriente para el circuito que acabamos de analizar. En bachillerato nos hubiesen dado esta ecuación. Aquí está la ecuación, aquí están los datos, resuelvan. En la universidad las cosas cambian. En la universidad tenemos que analizar, tenemos que hacer cálculos para llegar a la ecuación que necesitamos. Ahora, ya que tenemos la ecuación, vamos a hablar de una constante llamada tau. Es una constante de tiempo y esa constante para un circuito RL, cuando en el primer instante de tiempo que empieza a fluir la corriente, ¿verdad? Representa el, ¿cómo se llama? Representa el 63.3%, o sea, su corriente es igual, la corriente es igual al 63.3% de la corriente máxima. ¿Okay? Cuando llega la corriente máxima, cuando fluye toda la corriente en todo el circuito. Esa corriente máxima se representa con I mayúscula y la corriente específica, la corriente que se quiere calcular, se representa con I minúscula. Entonces, analizando esta ecuación mediante un gráfico, vemos aquí, tenemos nuestra corriente máxima que es igual a E sobre R, la fuerza electromotriz sobre la resistencia, ¿verdad? Como esto es, este gráfico se refiere a una corriente en el primer instante, en el instante cero, ¿ok? Decimos que I representa el 63% de la corriente máxima, entonces el 63% lo colocamos aquí. Este es el 100 y aquí el 63%. Aquí colocamos una asíntota. Aquí tenemos que esta corriente va en relación a nuestra constante tau, que es L sobre R, ¿verdad? Hacemos la referencia en el eje de coordenadas, y la corriente sale aquí del origen, pasa por este punto y sigue subiendo hasta convertirse en una paralela de la corriente máxima. Este es el comportamiento de la corriente en este circuito mediante un gráfico. ¿Preguntas, dudas? No hemos terminado todavía. Ok, Luis Ortega, fino. Ok, perfecto. Bueno, Kevin, que se unió ahorita, a lo mejor sí tiene dudas porque no vio el principio de la clase. Ok, entonces continuamos. Ahora viene la segunda parte del circuito. Si la primera parte se refiere a que en el momento en que cerramos el switch empieza a fluir corriente, ¿verdad? Está comenzando a generar corriente. La segunda parte se refiere a el momento en que esa corriente se torna máxima. O sea, cuando ya toda
la corriente máxima atraviesa el circuito. Y en este caso, cuando toda la corriente máxima atraviesa el circuito, entonces la fuente pasa a ser cero. O sea, en este caso hay que eliminar la fuente. Entonces, eliminamos la fuente y igual que en el paso anterior, comenzamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff. La primera ecuación es exactamente igual, o sea, la ecuación que nos da es exactamente igual, a diferencia de que el elemento E no va a estar aquí presente porque eliminamos la fuente, ¿ok? E es igual a 0. Entonces nos queda la bobina y nos queda la resistencia. Entonces en la bobina se crea aquí una inducción y ya sabemos que su valor es menos L por la derivada de I sobre la derivada de T menos la caída de potencial, la diferencia de potencial que se genera aquí en la corriente, ¿ok? Producto de la que se genera aquí en la resistencia, producto de la corriente que lo atraviesa, menos y R es igual a 0. Entonces, hacemos el mismo cálculo, los mismos pasos que hicimos para el circuito anterior. Aquí despejamos I, ¿okay? Y es igual a L por la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo. Hacemos un cambio de variables. Nos queda que de su I sobre I es igual a menos R sobre L por la derivada del tiempo. Para resolver esta ecuación debemos integrar ambos miembros, ¿ok? La primera integración va desde la corriente máxima hasta la corriente determinada. La integral de la derivada de I' sobre I, ¿ok? Es igual a menos R sobre L por la integral. Esto como es una constante, no la metemos en la integral, de una vez la sacamos. ¿Verdad? Menos R sobre L por la integral de 0 al tiempo determinado de la derivada del tiempo, ¿ok? Aplicando esta derivada, lo podemos buscar en la tabla de derivadas, nos da que esto es igual al logaritmo natural de I evaluado desde el tiempo máximo hasta, evaluado desde la I máxima hasta I determinada, que es igual a menos R sobre L por, aquí ya resolvemos esta integral, nos da T', evaluado de 0 a T. Aquí calculamos nuestro logaritmo, ¿okay? Y el resultado, el cálculo es muy parecido al anterior.